Muy buenos días, mis apreciados hermanos. Queremos nuevamente compartir con ustedes, hoy primer día de la semana, una porción de la palabra de Dios en la cual podamos meditar, que nos ayude en nuestra devoción. Evangelio según Juan, capítulo 19, el versículo 28. Quisiéramos hablar en esta mañana de esa expresión que el Señor dijo en la cruz: consumado es. Y dice el versículo 28 de Juan 19, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, deseando que el Señor siga añadiendo bendición con la lectura de su palabra. Amén. Amén. Esa expresión, consumado es, dicha por el Señor Jesucristo después de haber concluido la obra en la cruz y momentos antes de entregar su Espíritu al Padre, nos hace pensar en la razón de su sacrificio. Él estaba consciente de que era necesario que Él muriese para que se cumpliese la Escritura y para que la ley de Dios fuese satisfecha. Porque la palabra de Dios dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Siendo que la muerte es la consecuencia del pecado, y que el Señor Jesucristo no debía morir porque en Él no había pecado, y no hay pecado. Sin embargo, Él experimentó la muerte porque Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Haciéndose Él responsable de nuestras culpas y de nuestros pecados, Dios tuvo que descargar sobre Él el castigo de nuestra paz. Y todo lo que el Señor estaba sufriendo allí en la cruz y lo que Él estaba haciendo, lo estaba experimentando completamente consciente de lo que estaba escrito en la palabra. Y que, como Él había dicho antes a sus discípulos, es necesario que se cumpla toda justicia. Pero en esa expresión, consumado es, indicando antes el versículo que, sabiendo el Señor que ya todo estaba consumado, indicándonos con esto de que Él estaba plenamente consciente de lo que se estaba haciendo. Lo que quiere decir que bajo ningún momento Él perdió el sentido a pesar de los sufrimientos que experimentó. Pero esa expresión consumado es, era un término que se usaba en la antigüedad para indicar que una deuda había sido cancelada. Ese era un término mercantil. Cuando una persona adquiría una deuda y empezaba a pagar por cuotas como un crédito, cuando terminaba de cancelar esa deuda, pagando por completo todo lo que debía, entonces se decía: consumado es. Es la misma expresión que en nuestros días se le coloca a las facturas cuando ya han sido pagadas por completo, se le coloca cancelado o pagado. Y es precisamente el sentido de esa palabra allí expresada por el Señor. Y eso nos lleva a pensar en lo que dice el salmista: he de pagar lo que no robé. Realmente el Señor no tenía deuda alguna con Dios. Al contrario, éramos nosotros, que nos dice las Sagradas Escrituras que por causa de nuestros pecados ante la justicia de Dios,
habíamos adquirido una cuenta que era para nosotros imposible de pagar. Como expresa esa parábola que el Señor dijo a sus discípulos acerca de aquellos dos siervos que tenían unas deudas, que para ellos, aunque una era más grande que la otra, para ambos le era imposible pagarla. Es lo que él relató y conocemos como los dos deudores. Y eso refleja la condición del hombre en el pecado. Nosotros teníamos, y el hombre como tal, ante Dios, ante esa justicia divina, una deuda por causa del pecado que es imposible pagar por esfuerzos humanos. Sin embargo, el Señor Jesucristo, como nuestro benefactor, como nuestro redentor, Él estuvo dispuesto a hacerse responsable de nuestra deuda y a cancelarla por completo. Y la forma como Él la hizo fue precisamente tomando nuestro lugar en la cruz, asumiendo la responsabilidad de nuestros pecados. Ese llamado que expresa el Señor en Isaías capítulo 1, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fue algo que fue posible pagar solamente por medio de la obra del Señor Jesucristo. Él pagó lo que nosotros debíamos. Él pudo consumar la obra. Esa expresión también indica así, siendo completado ya. Es lo que indica el versículo 28, Jesús, sabiendo que ya todo estaba completado, dijo para que la escritura se cumpliese. Y después, en el versículo 30, después que tomó el vinagre, Él dijo, consumado es, indicando con esta expresión que la deuda de nuestros pecados estaban siendo totalmente pagada con creces por la obra y por la sangre derramada de Cristo allí en la cruz. Él, como un cordero sin mancha y sin contaminación, pudo redimirnos de nuestros pecados, no con oro ni con plata, sino con su propia sangre. Por eso el apóstol dice que nosotros hemos sido comprados por precio. Y eso nos hace pensar en el Señor Jesucristo como nuestro Redentor, como aquel que teniendo suficiente, Él podía pagar nuestra deuda. El que siendo rico se hizo pobre, para con su pobreza enriquecernos a nosotros, aquellos que hemos confiado en la bendita persona del Señor Jesucristo, aceptándole como Salvador personal. Recibimos también de parte de Dios, como si fuese una certificación de que nuestros pecados han sido cancelados, de que nuestra deuda ha sido completamente pagada en la bendita obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuán maravilloso es pensar en esta mañana en la suficiencia de su obra, que Él estuvo dispuesto a pagar lo que no había robado, pero Él, habiendo cancelado ya no hay condenación para nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Él canceló la deuda que nosotros teníamos con Dios. Que el Señor nos ayude y que Él siga haciendo prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén. Amén.